Horas antes de que la vida de Yamamoto diera un giro de 180 grados, con un cepillo en la mano, fregaba las baldosas del baño y luego limpiaba meticulosamente el desagüe. Ese era nuestro protagonista, un estudiante de primer año de universidad, y en su rutina de limpieza, le resultaba gratificante ver cómo la suciedad desaparecía. Creía que limpiar era increíble porque el esfuerzo siempre se recompensaba, a diferencia de las personas que podían ser irracionales e injustas. Al terminar se secó el sudor, y se dijo que la sensación era increíble. Al mirar el teléfono se sobresaltó por la hora, porque necesitaba ir a su trabajo de medio tiempo. Los turnos nocturnos pagaban mejor, la tienda estaba en una zona residencial y apenas recibía clientes de noche, lo que hacía todo más tranquilo, así que ya en el trabajo, con la cara apoyada en la mano, pensó en lo aburrido que era todo. Sentado frente al ordenador de la caja reflexionó que incluso para un turno nocturno todo iba más lento de lo habitual, y se preguntó si la tienda podría sobrevivir así. En ese momento algo en una cámara de seguridad llamó su atención, y vio la silueta de un cliente entrando. El cliente se acercó a la caja y colocó sus compras, pero se quedó desprevenido cuando la cliente lo llamó por su nombre, pues ella comentó que hacía tiempo que no se veían, y él reconoció al instante la voz. Nuestro prota estaba en shock sin poder creer quién estaba al frente suyo, era ella, una excompañera de preparatoria cuyo nombre era Hayashi. No podía creer que ella también viviera en Tokio, y Hayashi le preguntó si vivía cerca. Él respondió que en un apartamento cercano, devolviéndole la pregunta, y con una ligera sonrisa ella confirmó que, en cierto modo, ella también. Luego preguntó a qué universidad asistía y, al oír que era la Universidad K, lo halagó diciendo que era impresionante y que siempre había sido inteligente. Esa interacción lo dejó perplejo. Se preguntó por qué demonios Hayashi hacía conversación trivial con él, y mientras escaneaba sus artículos notó que algo así nunca habría ocurrido en la preparatoria. Solo habían pasado 4 meses desde la graduación y ella parecía completamente cambiada. Su mente volvió a sus días de preparatoria recordando cómo era Hayashi entonces, quien aparecía en clase bostezando sin importarle nada. De repente, un borrador cayó de su escritorio, así que él giró el rostro hacia el objeto, mientras ella miraba distraídamente por la ventana con la cara apoyada en la mano, ajena a sus pertenencias. Un dilema lo asaltó sobre si recoger el borrador o ignorarlo, pero murmurando decidió recogerlo imaginando que si no lo hacía ella se quejaría después, así que se agachó y lo levantó del suelo. Cuando se dio la vuelta, se sobresaltó porque ella lo miraba con asco, pero aún así colocó el borrador en su escritorio diciendo que se le había caído, a lo que su reacción fue de puro desprecio. Nuestro prota quedó desconcertado y se preguntó qué le pasaba, y recordó que en la preparatoria ella tenía un rostro bonito, muchos amigos y era popular con chicos que constantemente le confesaban su amor. En sus recuerdos, un chico le confesaba su amor a Hayashi. Yamamoto nunca pudo entender lo que los demás veían en ella. El chico, bien tímido, esperaba ansiosamente una respuesta. La reacción de ella estuvo llena de desprecio, soltó un grito de frustración y le preguntó que quién era. Fue por esas actitudes se ganó el apodo de la reina arrogante. De vuelta al presente concluyó que no tenía buenos recuerdos de ella, y que era mejor no involucrarse, así que apegándose a su trabajo le preguntó si necesitaba bolsa, pero al desviar la mirada algo llamó su atención. Su muñeca revelaba moretones, así que Hayashi al darse cuenta lo agarró rápidamente para ocultar las marcas. Preocupado le preguntó qué le había pasado, pero ella solo desvió la mirada en silencio, y apretó nerviosamente la manga de su camisa. Le pareció extraño que llevara mangas largas en pleno verano y concluyó que no era normal, y su preocupación creció al pensar que lo que ocultaba bajo esa blusa tenía que ser más grave. Entonces, ella confesó que la habían golpeado y que el responsable era su novio. La revelación lo dejó paralizado, así que tratando de saber más, preguntó por su novio. Ella explicó que él estaba en casa y que vivían juntos, a lo que él le preguntó si no fue muy rápido, a lo que Hayashi, actuando como su vieja yo, le dice que siempre hablaba demasiado. Sin otra palabra se giró y caminó hacia la salida, y con un suspiro nuestro prota concluyó que ella siempre lo había odiado e intentó no preocuparse, pero sus palabras resonaron en su mente. Recordó cómo le había confesado que su novio la golpeaba y se preguntó por qué, de entre todos, le había dicho eso a él.
Entonces se dio cuenta, y se preguntó si la temida reina le había mostrado un lado vulnerable, y pronto entró en pánico al darse cuenta de que ella volvía a casa, y temió que su novio pudiera lastimarla de nuevo. Impulsado la llamó con voz titubeante, y se inclinó sobre el mostrador para gritarle que se detuviera, y decidido le ofreció quedarse en su casa esa noche. Su reacción fue de ira y, al notar su expresión, él se dio cuenta que malinterpretó todo pensando que él tenía segundas intenciones cuando solo quería ayudarla. Con las manos en alto intentó explicarse diciéndole que no haría nada, y que si no confiaba le daría su llave de repuesto y pasaría la noche en un cibercafé. Él insistió en que no volviera a casa o mejor que buscara a sus padres, pero ella reveló que la habían desheredado, lo que lo dejó impactado. Ella explicó que cuando les dijo que viviría con su novio, sus padres se enfurecieron y amenazaron con cortarle el apoyo, por eso abandonó la universidad. Un pesado silencio cayó mientras ambos permanecían frente al mostrador, suspirando nuestro prota insistió en que no debía volver a casa, y dijo que iría por la llave de repuesto y le enviaría la dirección por mensaje. Para su sorpresa ella declinó diciendo que no necesitaba la llave, Hayashi dijo que esperaría, y con la cabeza agachada aclaró que esperaría hasta que terminara su turno. Sus manos giraban nerviosamente un mechón de cabello revelando su ansiedad, así que él dijo que su turno terminaría en 1 hora y le sugirió leer una revista. Mientras esperaba recordó cómo era Hayashi en la preparatoria, la reina rodeada de gente y querida por todos, pero esa imagen no coincidía con la chica que estaba ahí, y los moretones en su brazo volvieron a su mente. Lo dejó sin palabras, y poco después llegaron a su edificio, donde al entrar presumió de lo ordenado que estaba, pero ella, con su brusquedad, comentó que parecía más bien vacío. Le pidió que se sentara y dijo que le traería té de cebada, y mientras el hielo crujía, pensó que la presencia de Hayashi en su habitación se sentía irreal. Aunque todo había sucedido de forma natural, la situación lo ponía extremadamente nervioso aunque no tuviera intención de hacer nada con ella. Ella tomó el vaso y bebió el té de un trago, y rompiendo el silencio comentó con una ligera sonrisa que no podía creer que ahora le debía un favor, pero él dijo que no lo veía así porque solo había hecho lo que cualquiera habría hecho. Ella comenzó a abrirse y dijo que ambos necesitaban tiempo para calmarse, así que él preguntó si su novio solo estaba de mal humor como ella decía. Con expresión sombría ella confirmó que normalmente no la golpeaba, solo cuando le iba mal en el trabajo. Ella dijo que debería apoyarlo mejor, y sorprendido él comentó que eso no era algo que la Hayashi de la escuela hubiera dicho, pero molesta a ella le dijo que se callara porque la gente cambia. Sus palabras lo hicieron reflexionar sobre su idea de esperar que solo fuera un mal día, y dijo que si su historia era cierta quizás no debería haberle dicho que no volviera a casa, pero ignorando sus pensamientos, le dijo que podía pasar la noche allí. Sorprendida le agradeció y bromeando, comentó que él también decía cosas que nunca habría dicho en la preparatoria, y luego preguntó si podía usar su ducha, así que él aceptó. Quiso saber si tenía algo para ponerse pero él solo tenía ropa de hombre, y mientras ella iba al baño él esperó en la mesa, pero de repente el sonido de la ducha resonó en el apartamento. El agua corriendo lo hizo imaginar a Hayashi en la ducha, y una gota de sudor recorrió su rostro porque no podía ocultar lo nervioso que se sentía. Miró su reloj y pensó que quizás debería cambiarse también, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando Hayashi salió diciendo que la ducha había sido buena, y él se giró y, nervioso, solo pudo tartamudear. Sonriendo mientras se secaba el cabello, comentó que su baño estaba demasiado limpio. Pero cuando miró hacia abajo los ojos de Yamamoto se abrieron de par en par, porque sus piernas expuestas estaban cubiertas de múltiples moretones, a lo que ella comentó con pesar que se veía realmente mal. Ella solo dijo que su novio era un caso perdido, y él señaló que los moretones parecían viejos, pero su respuesta fue fría y defensiva. Con mirada distante preguntó qué importaba eso, y él entendió que esa mirada significaba no presionar el tema, aunque sin importarle comentó que no debería estar con alguien así. Ella contraatacó preguntándole qué podía saber él, y él retrocedió diciendo que no sabía nada y que era solo su opinión, porque la decisión era completamente suya. Con los ojos cerrados, explicó que si algo le pasaba la gente preguntaría por qué no la detuvo y la culpa recaería sobre él, y afirmó que lo decía por su propio bien. Con expresión seria preguntó si realmente quería apoyar a alguien que la golpeaba cuando estaba estresado. Se preguntó cuándo se había vuelto así,
y recordó cómo solía odiarla, pero ahora veía que pocas personas podían vivir tan desinteresadamente, porque solo la estaban usando, e imaginando que todo sería en vano. Sintió ira. A pesar de todo dijo que si quería volver no la detendría, y al oírlo Hayashi desvió la mirada. Yamamoto se preguntó si había ido demasiado lejos, y seguro que ella se enfadaría, así que se resignó pensando que si no tomaba en serio sus palabras no había nada más que hacer. Con una sonrisa triste y abrazando sus rodillas, Hayashi aceptó que eso sería horrible, y cambiando de tema dijo que tenía sueño. Él le ofreció su cama diciendo que él dormiría en el suelo, así que ella agradeció mientras se metía bajo las sábanas. Mientras se alejaba, la observó y le aconsejó no apresurarse y que se tomara tiempo para pensar, pero ella bromeó diciendo que sonaba como un monje iluminado y que no era de extrañar que nunca tuviera novia. Él se preguntó si esa era la razón por la que seguía soltero, y sin decir más corrió la cortina y dejó la habitación a oscuras, y poco después se tiró al suelo y, incluso con frío, empezó a dormirse. O bueno, esa era la idea, pero no podía dormir, y Hayashi se da la vuelta, y lo mira. Su expresión era ilegible, y lo llamó rompiendo el silencio, para en voz baja, preguntarle si quería hacerlo. Los ojos de Yamamoto se abrieron de par en par, y entró en pánico en su mente preguntándose qué quería decir, pero desesperado explicó que solo la había dejado quedarse por impulso y no tenía otra intención. Sudando frío se preguntó si bromeaba, pero de repente se vio envuelto en un abrazo inesperado, soltando un grito, pero Hayashi se rió ya que reveló que estaba despierto y, sorprendido, él preguntó qué hacía. Deslizó su pierna sobre la de él, y confundido él preguntó si lo había abrazado solo para ver si estaba despierto, y avergonzado preguntó quién le había dado permiso, pero ella susurró que solo era un abrazo. Consideró mencionar a su novio pero no era el momento y se lo tragó, y Hayashi lo miró, y le preguntó si era virgen, pero la pregunta lo tomó por sorpresa y, avergonzado, dijo que no. Ella lo llamó mentiroso, y dijo que su reacción era, en cierto modo, linda, así que avergonzado le dijo que se callara y, por impulso, le agarró la muñeca, notando que estaba temblando. Su expresión se volvió seria, y Hayashi empezó a abrirse diciendo que su novio no siempre era así, solía ser amable y atento, pero todo cambió cuando empezaron a vivir juntos. Confesó que comenzó a golpearla cada vez que su estado de ánimo cambiaba incluso sin motivo laboral, e intentó justificarlo diciendo que sus sentimientos estaban confundidos. Ella recordó cómo la humilló por no ganar dinero, pero cuando ofreció trabajar la menospreció por solo tener diploma de preparatoria. Tras la confesión un pesado silencio cayó, y Hayashi comentó que no era una historia divertida. Con sonrisa melancólica le dijo que se durmiera, pero ignorándola Yamamoto dijo con empatía que ella había pasado por mucho. Sus palabras la tomaron por sorpresa y, confundida, preguntó qué había dicho, pero él, avergonzado, pidió que lo olvidara, aunque ella insistió en que lo repitiera y él suspiró y le dijo que se durmiera. Ella lo llamó caso perdido, y él replicó preguntándole quién se creía. Su rostro se puso rojo porque no podía ocultar su vergüenza, y una sonrisa genuina se formó en los labios de Hayashi. Acercándose susurró que hacía mucho que no escuchaba algo así, y es de esta manera, que inesperadamente comenzaron a vivir juntos. A la mañana siguiente nuestro prota gimió al despertar, y al incorporarse se preguntó por qué dormía en el suelo. Su mirada se dirigió a la chica que yacía a su lado, pues Hayashi dormía profundamente, y los recuerdos de la noche anterior volvieron, así que con un suspiro recordó por qué estaba en esa situación. Observando su rostro pacífico pensó en lo drásticamente que había cambiado desde la preparatoria. Más tarde el sonido de verduras en la sartén rompió el silencio, pero el ruido despertó a Hayashi que refunfuñó y se estiró. Somnolienta lo observó en la cocina y los recuerdos volvieron, así que le deseó buenos días y se quejó del dolor por dormir en el suelo. Nuestro prota le dijo que había insistido en que usara la cama y que no era necesario tal sacrificio. Curiosa por el olor preguntó si hacía yakisoba y él confirmó, y sorprendida preguntó si sabía cocinar, pero él respondió modestamente que un poco y pidió que esperara. Aún escéptica preguntó de nuevo si estaba seguro, y poco después 2 platos humeantes de yakisoba estaban en la mesa, pues los fideos se veían deliciosos. Sin dudar Hayashi tomó una buena porción y comió con entusiasmo, con los ojos brillantes dijo que estaba increíble, pero distraído con el teléfono, él agradeció el cumplido, a lo que ella se burló de sus pésimos modales.
Se disculpó explicando que la costumbre del teléfono le venía de vivir solo, y al terminar agradeció la comida, pero él quiso quitarle importancia diciendo que solo siguió las instrucciones del paquete. Molesta lo regañó por arruinar el cumplido y él se disculpó, y ella ofreció lavar los platos pero él la detuvo por ser invitada, aunque ella insistió que era su forma de pagar pero él, irritado, dijo que no era necesario. Cambiando de tema preguntó si tenía una liga para el cabello, pero él no tenía y ofreció bandas elásticas, a lo que ella se quejó de que dolían y arrancaban cabellos, así que él se defendió y ofreció bridas de plástico, y ella aceptó. Sosteniendo el elástico con la boca, se ató el cabello en una cola de caballo, y Yamamoto la observó en silencio, mientras ella iba a la cocina a lavar los platos. Tumbado miró su teléfono, aunque pensaba en ella y deseaba que al menos pudiera relajarse. Poco después se sentaron a la mesa, y él dijo que era hora de hablar de los próximos pasos, pues todo dependería de lo que ella quisiera hacer. Con la cabeza agachada aceptó, pero confesó miedo a arrepentirse, así que él le aconsejó ver la situación objetivamente para decidir sin arrepentimientos, pero ella preguntó cómo podía estar tan seguro. Explicó que no siempre es posible ver las cosas objetivamente y que a veces la emoción abruma. Alterada, concluyó que es imposible decir que nunca te arrepentirás, a lo que nuestro prota no estuvo de acuerdo aunque ella insistió. Él la calmó prometiendo que estaría bien, pero escéptica ella preguntó cómo podía saberlo. Su respuesta la dejó desconcertada porque dijo que era fácil, y con un pulgar hacia arriba declaró que esa era la razón por la que estaba allí, a lo que un silencio incómodo apareció. Al darse cuenta de que quizás se había pasado, una gota de sudor rodó por su rostro, y se compuso y explicó que si temía decidir sola podía hablar con alguien, y se ofreció a escuchar. Bromeando ella dijo que no le quedaba y que casi parecía confiable, aunque él dijo que solo era egoísta y quería imponerle sus opiniones. Ella se cubrió la boca y comentó que siempre era tan indirecto, callándolo. Él propuso pensar juntos y le pidió que contara su relación aunque fuera difícil, así que Hayashi contó todo desde que se mudó a Tokio. Aunque hizo algunos chistes no aligeró su historia, era una muy lejos de ser divertida, y al final, una sonrisa forzada apareció en su rostro. Él no entendía esa reacción, pero ella explicó que su novio no siempre estaba enfadado y también pedía disculpas. Él explicó que la violencia doméstica sigue un ciclo de irritación constante, arrebato violento y arrepentimiento tardío, y sorprendida ella preguntó cómo sabía tanto. Él reveló que investigó mientras ella lavaba los platos, y luego le preguntó si había hablado con alguien más, pero confesó que él era el primero. Recordando que tenía muchos amigos en la escuela preguntó por su teléfono. Con mirada abatida dijo que no tenía uno porque su novio insistía en que no era necesario y solo necesitaba tenerlo a él, y la revelación lo inquietó al preguntarse si su novio lo había roto. Confesó que había perdido todos sus contactos y sin teléfono nuevo se sentía atrapada. La ira se apoderó de Yamamoto y apretó los puños, mientras reflexionaba que su intención inicial era solo aliviar su conciencia pero su perspectiva cambió. Con determinación decidió que Hayashi necesitaba romper con ese tipo aunque ella lo odiara por ello. Ella intentó justificar al novio diciendo que también tenía un lado dulce y era lindo, a lo que nuestro prota se preguntó cómo convencerla. Para su sorpresa Hayashi anunció que pensaba romper con su novio, porque hablar con él la había ayudado a ver todo bajo una nueva luz. Su decisión lo tomó desprevenido, pero ella coincidió en que su novio solo la usaba para alimentar su posesión. Con su decisión tomada él dijo que si estaba segura el siguiente paso era escuchar su sugerencia. Explicó que según lo leído los abusadores se aferran a sus víctimas y no creía que su novio aceptara la ruptura en silencio, y la advertencia la aterrorizó porque temió represalias. Él propuso hacer que el exnovio no quisiera saber nada de ella, y preocupada ella preguntó si planeaba hacerle daño, a lo que él le dijo que no. Yamamoto dijo que primero debían ir a ciertos lugares, primero al hospital, y luego a la comisaría. Incrédula preguntó si su propuesta realmente involucraba a la policía. Él explicó que presentarían una denuncia para que el ex, bajo vigilancia y con antecedentes, no pudiera acercarse, pero Hayashi dudó y le pidió que esperara. Él enumeró razones como los moretones por todo el cuerpo, cortar lazos con todos incluidos sus padres, y destruir su teléfono para aislarla, y la confrontó preguntándole si aún así no quería involucrar a la policía. Un pesado silencio cayó y Hayashi mantuvo la cabeza agachada mientras Yamamoto esperaba.
Los moretones en sus piernas parecían más pesados, así que la confrontó preguntándole si no había dicho que estaba lista para dejarlo. Ella argumentó que romper y presentar cargos eran dos cosas muy diferentes, pero para su sorpresa, él aceptó y dijo que no irían a la policía. Explicó que solo era alguien con quien ella hablaba, y aunque él pensara que era lo correcto, era natural que ella se sintiera diferente, así que le pidió a Hayashi que le dijera si algo le molestaba. Él pidió que no tomara sus palabras tan seriamente, y ella también dijo que él podía hablar si algo le molestaba, y él concluyó que así era más eficiente. Ella dijo que podría haberlo expresado con más suavidad, pero él, con su manera robótica, preguntó cómo sonaría eso, y aclaró que no irían a la policía por ahora para no causarle más dolor. Ella dijo que debería haberlo dicho desde el principio, así que sugirió que se quedara en su casa un tiempo. Inmediatamente ella se apartó malinterpretando sus intenciones y preguntándole si eso era lo que había querido desde siempre. Molesta lo llamó patético, mientras él gritó preguntando qué creía que estaba haciendo, explicó su lógica diciendo que como vivía con su ex, no podía volver, y ella entendió su error. Mencionó que su ex probablemente la buscaba como loco, y por eso sugería que no saliera del apartamento. Ella accedió a regañadientes, pero él dijo que había una cosa más que necesitaría hacer aunque no le gustara, y ella preguntó qué era. De repente sus ojos se abrieron de par en par, y Yamamoto esperaba que ella entendiera para que todo fuera más rápido. Tensa, Hayashi gesticuló cubriéndose el pecho, y dejó claro que no le importaría porque al final él solo trataba de ayudar, y eso bastaba. Yamamoto se dio cuenta de que ella estaba malinterpretando todo, y ella expuso su conclusión, diciendo que ya sabía lo que él quería y lo acusó de querer acceso a su cuerpo. Él le dijo que dejara de decir tonterías y ella preguntó qué tenía de tonto. En sus pensamientos él la confrontó recordando que ella se le había lanzado antes de dormir y se preguntó si le parecía bien una noche pero no todos los días. Avergonzado pensó que quizás ella odiaba ser tratada como un objeto, y con la cabeza agachada concluyó que su teoría era probablemente correcta. Le aconsejó que no aceptara algo que no quería, y señalando su brazo cubierto de moretones, aclaró lo que quería decir, que necesitaba ir al hospital. Finalmente ella entendió, y con las manos juntas aceptó, pero él no pudo evitar preguntarse por qué su voz sonaba decepcionada. Mientras iban al hospital concluyó que nunca entendería la mente de la reina, el informe médico mostró moretones dispersos y un ligamento desgarrado en la muñeca. Después del hospital, caminaron en silencio, y Yamamoto recordó cómo Hayashi evadió las preguntas del médico, y se dio cuenta de que quería salir rápido aún intimidada por su ex. Se preguntó si debía dejar pasar las cosas, pero decidió que no porque ella no quería presentar cargos. Cambiando de tema comentó que su ropa era muy abrigada y ella, incómoda, aceptó. Decidido a ayudar dijo que irían de compras ya que necesitaría cosas, pues pensó que lo mejor era centrarse en ayudarla para estar listos y cambiaba de opinión. Preocupada por el dinero él la tranquilizó diciendo que tenía ahorros aunque no podría comprarle todo. Ella prometió devolverle lo que necesitara, aunque no podía decirle cuándo, pero con una suave sonrisa, él dijo que no era problema. Poco después en una tienda Hayashi miraba un vestido, y luego apareció sosteniendo sujetadores. A la mañana siguiente con pájaros cantando Hayashi seguía durmiendo, pero Yamamoto se despertó en el suelo quejándose del dolor, y dijo que necesitaba un futón. Se levantó y mirando el armario pensó que aún tenía tiempo antes de clases para una limpieza rápida, pero al mirar a su nueva compañera, reconsideró y decidió preparar el desayuno. Hayashi aún en cama se dio la vuelta, y el sonido de salchichas friendo resonó en el apartamento mientras él preparaba una comida completa, y la dejaba en la mesa con una nota. Observándola dormir, dijo que mientras esté ahí podría dormir todo lo que quiera, y caminando a la universidad, tuvo que admitir que saltarse la limpieza matutina se sintió mal. Cosas de tener de hobby limpiar, aunque una nota dice al menos por ahora.